Muy bien, ¿aló? Okay. Vamos a darles un aplauso a nuestros jóvenes. La verdad que no todos están aquí en esta oportunidad, pero me gozo al ver a los jóvenes sirviendo de diferentes formas, maneras, en la alabanza, en el sonido, en la puerta. Y damos gracias a Dios porque es bueno que como iglesia nosotros podamos siempre motivarlos a ellos, ¿no? Animarlos, darles algunas herramientas y si Dios lo permite, cada quinto domingo del mes vamos a tener un énfasis especial para los jóvenes, así como lo hemos tenido para las misiones, la comunidad y así. También los jóvenes es importante y cada vez vamos a ir viendo, ¿no? De repente otras formas en las cuales ellos se pueden expresar aquí en nuestra iglesia. Así que gracias a Dios por ellos se reúnen regularmente algunos domingos después de la iglesia. Más información, ahí está Angie, está Aníbal y el hermano Rafael, él está velando por esa enseñanza y aparte también hacen cosas divertidas como jóvenes, de una manera sana, de una manera saludable. Así que si usted tiene sus jovencitos o si usted es joven y quiere participar, ahí está la invitación, ¿ok? Participemos juntos, que hay opciones, hermanos. Justamente hoy día el tema lo voy a encaminar hacia los jóvenes, ¿ok? Pero en realidad a todos. Y es que es tan importante que entendamos la libertad que hay en Cristo, pero a la vez también en toda libertad el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver en esta oportunidad. Por eso el título es Gracias a Cristo somos libres. Y como decía el pasaje ese que leyó Aníbal, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces no puede uno sentirse menos, ¿verdad?, por ser joven, ni más, sino vivir en esa libertad, pero también vamos a ver que esa libertad tiene que estar bajo el señorío de Jesucristo. Y lo vamos a explicar en esta tarde. Así que, hermanos, antes que nada, saludarlos a todos. Fue un tiempo muy bonito allá en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y conocer, nunca había estado allá, y ver a unos hermanos que después de muchos años me reencontré con ellos, que había discipulado allá en Perú y ahora están preparándose para las misiones, y aparte visitar a nuestro misionero Clyde Murphy de aquí de Village, y aparte hacer otras actividades. Entonces, aunque no fue mucho el tiempo, le doy gracias a Dios que se sacó provecho a cada momento. Así que ya les voy a informar, primero Dios, el domingo de misiones voy a dar unas palabritas y voy a mostrar algunas fotos, pero gracias, lo que sí les digo es gracias por sus oraciones, gracias por haber estado al pendiente, porque como Iglesia El Camino, aunque somos una iglesia pequeña, estamos envueltos en las misiones. Vamos a orar, hermanos, y ahora sí vámonos a ver lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este día que nos das. Gracias, Señor, que nos has traído con bien. Cuando vemos, Señor, la nieve y cuando vemos, Señor, cómo los tiempos cambian, Señor, las estaciones. Gracias, Señor, que tú nos mantienes con bien, Padre. Y, Padre, también queremos pedirte por aquellas personas que están delicadas de salud. Tú sabes, Señor, hay muchas personas que ahorita están un poquito delicadas, ya sea, Señor, por una enfermedad, una gripa, o ya sea, Señor, por algún accidente, alguna cosa que haya pasado, Padre. Te pedimos que seas tú obrando en sus vidas, seas trayendo tranquilidad a sus hogares, trayendo paz, ayudándoles, Señor, a confiar en ti en medio de la enfermedad, en medio de las dificultades. Y Padre, abre nuestro entendimiento ahora para recibir tu palabra, abre nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra como tal. En el día de hoy, Señor, queremos dar un énfasis especial a la juventud, puesto que es importante no olvidarnos de ellos, sino que podamos también presentar tu palabra, Señor, animándolos, bendiciéndolos
y en sí, Señor, para todos, para todo aquel hermano o hermana que el día de hoy está receptivo a tu palabra. Gracias, Señor. Guíanos, bendícenos, ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, gracias a Cristo somos libres, ¿ok? Y vamos a ver en el libro de Efesios, por favor, busque en su Biblia, en el libro de Efesios, estamos en esta nueva serie, ¿Quién soy yo? El libro de Efesios nos está hablando, por medio de esta serie, la importancia de lo que es alabar a Dios, depender de Él, confiar en Él. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de esta libertad en Cristo. Y antes de ver la libertad, primero hay que ver dónde estábamos o dónde está mucha gente en la actualidad, ¿ok? Porque para que haya libertad tiene que haber esclavitud antes. Y lamentablemente pues es así como el ser humano nace y vive en esclavitud hasta que conoce la luz de Cristo, la luz de la libertad. Vamos a ver entonces en Efesios capítulo 2, por favor, siga usted con su vista, yo lo voy a leer, son apenas 3 versículos, pero vamos a examinar esos 3 versículos lo más que se puedan. Dice así, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a ver entonces, mis hermanos, como les decía, 3 puntos de lo que es para muchos el antes y el después, o para muchos tal vez todavía no han llegado a ese después, todavía están en esa situación. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de descubrir la palabra de Dios y que esa palabra cale en lo más profundo de nuestro ser y nos haga ver nuestra situación. Y dice entonces, vamos a ver el versículo 1, que estábamos muertos en nuestros o en vuestros, dice, delitos y pecados, ¿ok? Delitos y pecados. Para poder entender esto, mis hermanos, es bueno entender lo que es el pecado, porque muchos a veces usan esa palabra como algo así trivial de momento, ¿no? Un pecado, sí, todos pecan, ¿no? Todos son pecadores, nadie es perfecto, a veces la gente habla así, pero no se están dando cuenta que el pecado es cosa seria, ¿ok, hermanos? Todos tenemos que estar en eso. El pecado no se puede tratar así de algo simple, algo pasajero, algo, todos pecan, una canita al aire, que no pasa nada, ¿no? No. El pecado es cosa seria, porque nuestro Señor es santo, y santo es apartado del pecado. Entonces, el pecado no se puede tratar de una manera así, como si fuera algo simple, algo pasajero. De hecho, si no se trata con el pecado tiene tendencia a crecer, y como si fuese una epidemia, expandirse por todos lados. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro cada uno de nosotros. Es como una enfermedad, ¿ok? Es como una enfermedad de células. Vamos a decir que hay una enfermedad, una infección. Esa infección, si no se trata a tiempo, va creciendo y entonces comienza a infectar todo el cuerpo, o en algunos casos, si es dentro, a contaminar todo el cuerpo. Y lamentablemente entonces, de algo pequeño, algo minúsculo, vamos viendo que puede causar la misma muerte. ¿Okay? Algo pequeño, hermanos, el mismo cáncer, por así decirlo, ¿no? Es un problema en las células, ¿no? ¿Verdad?
que de pronto no están a la par con las demás y se van contagiando, por así decirlo, van creciendo y entonces hay que tomar acciones antes que eso se expanda por todo el cuerpo. O una infección igual, ¿no? Si no se trata a tiempo, va creciendo y entonces hay que hacer algo para que eso deje de seguir expandiéndose. De lo contrario vamos a empezar a amputar brazos, piernas y qué sé yo, dependiendo de la enfermedad que sea, ¿ok? Y esa es la realidad. Si no se trata a tiempo, eso va creciendo. Y por poner otro ejemplo, podríamos decir que la palabra de Dios usa ya también a un miembro de nuestro cuerpo que puede causar mucho dolor si no se sabe controlar. Y lo encontramos esto en Santiago 3:6 cuando habla de este miembro del cuerpo que es la lengua, ¿ok? Entonces, muchos de repente han escuchado, han sabido de personas que maldicen y dicen todo tipo de cosas y al inicio pues de repente no parece algo grave, no parece tener mayor relevancia, pero luego pasa el tiempo y ese niño va creciendo y el joven va agarrando un vocabulario más grande, más grosero y se acostumbra porque nadie le pone un pare, nadie le dice hasta ahí nomás. Y eso lo trae en su relación matrimonial, lo trae en su trabajo y entonces esa lengüita, esa lengua comienza, ¿no? De lo que era una palabra inocente, ay qué lindo niño, mira ya sabe decir esas palabras. No, hay que cortar, no se debe festejar esas palabras porque va creciendo y ¿en qué momento este niño aprendió estas cosas? Bueno, pues hay que corregirlo en su momento, porque de lo contrario se va acostumbrando y nuestro lenguaje va cambiando, ¿ok? Y entonces, mis hermanos, esa lengua, eso se vuelve, dice en Santiago, usted lo puede leer con calma, como un fuego, ¿no es cierto?, que arde. Porque empieza una cosa aquí y luego otra cosa allá, y no solamente en palabras, sino también puede ser en chismes, puede ser en causar zozobra, en causar problemas, ¿ok? Tiene esa facilidad de palabras, pero no para lo bueno. Y eso se sale de control. Entonces, el pecado es así, hermanos. Empieza de algo pequeño y si no hay control, entonces esa supuesta libertad, yo digo lo que quiero, no tengo pelos en la lengua, yo me expreso, yo soy sincero, yo soy directo, pero no hay filtro, ¿no es cierto? Y si no hay filtro, ¿qué pasa? Se expande ese fuego, y otro fuego aquí, y otro fuego allá. Entonces, la palabra de Dios nos llama a tener cuidado. Entonces, número 1, vamos a ver que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No lo dice el pastor Nico, lo dice la palabra de Dios, ¿ok? Es bien clara, dice que antes de conocerle a Él, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque nuestra naturaleza en sí es pecaminosa cuando un niño nace y entonces dice, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El ser humano, si es que no se le pone control, esa tendencia tiene a irse hacia el pecado. Y antes de conocer a Él estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo puede ser que una persona esté muerta si está con vida? Explíquese. O sea, ¿cómo es posible que una persona que está con vida esté muerta? O está viva o está muerta, pero no puede estar viva y muerta a la vez. Bueno, en términos espirituales sí se puede, ¿ok? Porque estas personas cuando están viviendo en el pecado y están consumidos por el pecado, antes de conocer al libertador, antes de conocer a Cristo, son como usted habrá escuchado esa palabra, ¿no es cierto? A veces la gente dice, ese hombre es hombre muerto, ¿no? ¿Qué está refiriendo? O sea, que tarde o temprano
va a caer, ¿no es cierto? Son tarde o temprano las personas que no conocen del Señor, si mueren en ese estado, todos somos hombres muertos, como zombies. ¿Se han visto los zombies, no es cierto, en las películas? El zombie camina, ¿verdad? Así caminando, pero en realidad está supuestamente muerto. Pero está caminando en su cadáver, ¿no es cierto? Y así el ser humano que no conoce del Señor es hombre muerto. Y por eso la palabra de Dios nos dice ahí otra vez en ese versículo 1, ¿ok? Y Él os dio vida. ¿Quién dio vida? Jesucristo. A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él es el que nos da vida. Romanos 3:23, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto, ¿quiénes pecaron? Todos pecaron, ¿ok? Todos pecaron. Y por consecuencia, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. El ser humano, todos, quien fuese la persona, background que tenga, familia que tenga. Yo vengo de una familia religiosa, no importa. Todos, absolutamente todos hemos pecado. Todos han pecado y por consecuencia de eso están destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? Y eso es bueno que lo entendamos, hermano, para que nadie se crea o se haga creer o enseñe que no, que si yo hago cosas buenas, que si yo me porto bien, que si yo sigo ciertos estatutos, ciertas cosas, estoy libre de pecado. No. Todos han pecado y nadie puede salvarse a sí mismo. Y la palabra de Dios es muy clara en ese sentido, porque nos la dice y nos lo dice muchas veces a medida que vamos leyendo las Escrituras, como les acabo de comentar ahí en Romanos 3:23, que es un pasaje muy conocido cuando uno está evangelizando a las personas, ¿no es cierto? Pero no nos deja ahí, infelizmente, sino que nos dice también la palabra de Dios 24, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús es el que nos puede otorgar esa gracia. Y al otorgarnos esa gracia, entonces esos delitos, esos pecados que vienen delante del tribunal, entonces son echados afuera. Y ya uno, no por sus fuerzas, no por lo que uno tenga el conocimiento o por como que ha descubierto algo grande, ¿no? Sino por su mera gracia, su amor es libre y perdonado. Y esa libertad, hermanos, sí tuvo un costo. O sea, no es que para nosotros es otorgada de esa manera gratuita, pero tuvo un costo. El costo fue la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Porque el pecado, hermanos, como les vengo diciendo, no lo tomemos a la ligera. El pecado, yo quiero que usted entienda esto, el pecado es algo de lo más sucio, de lo más, disculpen las palabras, asqueroso, repugnante que puede existir. ¿Ok? Y si es así, entonces, y Dios es santo, ¿cómo podemos pues acercarnos al pecado? Por eso es que a veces cuando llega Semana Santa y muchas veces estamos pensando y recordando y leyendo pasajes sobre la pasión de Cristo, ¿verdad? Y vemos esas películas o leemos los pasajes correspondientes, vamos a ver lo terrible que es esa muerte en la cruz, ¿no es cierto? Y alguien podría preguntarse, pero ¿por qué tuvo que ser la muerte así de esa manera tan
cruel, horrenda, de que Jesús haya muerto en la cruz, desangrarse de esa manera, no tener el oxígeno necesario, estar ahí, ¿verdad? Y luego y todo lo que tuvo que vivir, ¿por qué tuvo que pasar por eso? Porque el pecado es horrible. Entonces, eso nos da de alguna manera una imagen de lo terrible que es el pecado y la proporción de lo que tuvo que pasar para vencer ese pecado. Y gota por gota, ¿verdad?, de sangre, momento tras momento de esa pasión, nos hace entonces entender lo que le costó a Él para vencer algo tan horrendo como lo es el pecado. Y desde luego cuando el pecado se sale de control, vemos muchas cosas y podríamos hablar mucho acerca de eso, sobre lo que hace no en una sola persona, pero en una familia, en una institución, en un país, en una sociedad, o sea, contamina todo. Y a veces cuando estoy en diferentes lugares, la gente me cuenta las historias del pueblo, ¿no? Hay historias bonitas sobre algunas percepciones que la gente tiene, pero no cae ahí que esta gente aquí es muy corrupta porque pasó esto, y entonces uno se da cuenta de lo que es el pecado en esa sociedad. Aún en un pueblito pintoresco y bonito hay pecado, porque el ser humano carga con eso. Y por eso la palabra corrupción, ¿verdad?, que se corrompe todo. ¿Por qué? Porque el pecado eso es lo que hace. Es como el óxido, ¿no es cierto? Se oxida la camioneta y luego se va extendiendo a todo. Y es así con el pecado. Lamentablemente jala uno, jala otro, jala otro, jala otro, jala otro. Y así como las familias muchas veces también se ven envueltas en problemas por lo mismo. De ahí que, hermanos, el martes que queremos hacer estas clases, ya estamos empezando, la idea es fortalecer ese núcleo familiar, para que las familias puedan tener buena comunicación, para que las familias puedan fortalecerse más en medio de esta sociedad en la que vivimos. Y como les dije, hoy día le damos un énfasis a los jóvenes, o el mensaje de una manera juvenil, porque los jóvenes viven bajo mucha presión. Bueno, todos en realidad, ¿no es cierto? Pero muchos de ellos viven en presión porque están viendo muchas cosas que están ahí todo el tiempo, pum, 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 a donde quiera que van. Están ahí detrás de ellos, tratando de manejarlos, tratando de controlarlos, y por eso el día de hoy vamos a ver que estas cosas se dan y cómo podemos hacerle frente bajo estas tres cosas que hacen que uno muchas veces se desvíe en la desobediencia. Así que el punto número 2, vamos a ver, está basado ahí en el versículo 2 y 3. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. En primer vez, mundo, la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién se está refiriendo? Satanás. ¿Ok? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Entonces el tercer enemigo es la carne. Vamos a verlo entonces en esta oportunidad. Y número 2 dice: antes de Cristo éramos obedientes al mundo. ¿Ok? ¿Qué es el mundo? Alguien puede decir, bueno, el mundo hay que verlo en contexto, no está hablando del mundo como planeta, o sea, como donde vivimos. En cierta forma sí, pero no de la manera que nos enseñan en la escuela, sino el mundo en sí es el famoso peer pressure. Los jóvenes saben que el peer pressure es la presión de los amigos. Que tú no haces eso, ¿cómo no vas a hacer eso si todos lo hacen? Un poquito no te va a hacer daño, ¿no es cierto? Entonces empieza esa presión.
la insinuación de por qué no lo haces, deberías hacerlo. La música muchas veces puede ir en esa dirección también, diferentes estilos, o más que nada las palabras o lo que se quiere presentar por medio de la música, las modas y la popularidad. El mundo embarca entonces todo eso, el mundo trata de decirte cómo tú tienes que vivir, cómo tú tienes que ser, cómo tú tienes que ser un ciudadano, no en esta ciudad o este país, en este mundo. ¿Ok? Si tú quieres ser una persona aceptada por la sociedad, tienes que hacer lo que el mundo te ofrece. El fashion, como dicen, ¿no es cierto? Tienes que hacer las cosas que el mundo te ofrece. Y todos, hermanos, somos de alguna manera afligidos por eso, ¿ok? Porque sus niños o sus jóvenes, los muchachos que vinieron aquí también, van a recibir esa presión de que tienes que hacer esto para ser feliz, tienes que lograr esto, ese famoso tienes que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo. Cuando uno prende la televisión, quieres ser feliz, tienes que comprar esto, tienes que lograr esto y tienes que hacer esto. Y entonces uno se pone a pensar, pues no, si lo dicen, entonces sí tengo que hacer. Y entonces uno, sin darse cuenta, si no pone a Dios en primer lugar, puede hacerse presa fácilmente del canal, esa corriente que es el mundo, que trata de dirigir a la sociedad. ¿Ok? No digo, quiero aclarar eso, no digo que la música sea mala, hay música muy linda y la usamos para alabar a Dios como lo hacemos hoy día, para dedicar de repente a la esposa, para dedicar a los hijos, para el himno de cada país, para animar una porra ahí, para hacer muchas cosas. La música en sí no es mala, el problema es cuando la música se usa para degradación de las cosas, de las personas, para infectar a la gente con ideas que no son agradables delante de Dios. ¿Sí me está siguiendo, mis hermanos? Es muy importante hacer las diferencias, ¿ya? Para no irnos a un legalismo, como a veces la gente, ay, no hay que escuchar, no hay que ver, tampoco es así. Igual las modas, igual la popularidad, eso sí les digo, no, todo lo que hacemos es siempre pensando para la gloria de Dios. Entonces, si el mundo te dice, tienes que lograr esto para ser alguien, para demostrar, no tenemos nada que demostrar a la sociedad porque ya lo hizo todo Jesucristo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener paz con la sociedad, paz en el sentido con los familiares que están cerca a nosotros, que no tenemos que mostrar que podemos o que sabemos, y con nosotros mismos y sobre todo con nuestro Dios. Si los demás de repente te insinúan cosas que tienes que lograr esto, bueno, yo estoy en paz con Dios, a mí no me va a afectar lo que los demás puedan pensar o puedan querer de mí. Y muy en particular les digo eso a los jóvenes, porque muchos piensan, y me acuerdo yo muchas veces también pensando que tengo que hacer ciertas cosas para poder agradar a los demás, cuando no necesariamente es así. Entonces mundo y luego a Satanás. Satanás es el enemigo o también el agente del mal, ¿ok? Él se vale muchas veces del mundo para poder poner planes, ¿ok? O armar de repente situaciones en las cuales uno pueda resbalar, ¿ok? Pueda caer, ¿ya? Entonces se vale de estos elementos, se vale del mundo y se vale del que vamos a ver en un momento, que es la carne, ¿ok? No es que Satanás te hace pecar, ¿ok? El enemigo me ha hecho pecar, no va por ahí, pero sí va a buscar formas, maneras para presentarte el show de una manera atractiva, de manera que uno pueda fácilmente ser seducido en esa dirección. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el enemigo. Y ese es su trabajo, ¿ok? Ese es, digamos, su oficio espiritual con las huestes de maldad. Eso es lo que él quiere. Él quiere crear duda, temor, quiere crear malestar en uno, quiere crear muchas veces angustias en las personas, ¿no?
quiere crear celos, contiendas, valiéndose de lo que él ya tiene como sus armamentos, que es las cosas que en el mundo hay y que él simplemente las usa para su conveniencia, para hacer caer a todo aquel que conoce al Señor. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir viendo cómo hacer frente a todo esto más adelante en el libro de Efesios. Pero es bueno usted que sepa que antes de conocer al Señor éramos obedientes al mundo y no, pastor, yo nunca fui obediente al enemigo. Bueno, antes de conocer a Cristo usted era obediente al enemigo porque usted seguía lo que le trazaban, ¿ok? Pero ahora en Cristo ya no, ¿ok? Entonces, por eso dice ahí, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ya lo hemos dicho, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que controla, ¿no es cierto?, el que mueve, el que jala, el que pone, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hermanos, es bueno que cuando uno se sienta tentado, se sienta que está pasando una situación en la cual uno sabe que está vulnerable, ¿qué tiene que hacer uno? Orar y venir a la palabra de Dios, ¿ok? Porque si tú te quedas estático, escúchame bien, si tú te quedas estático y dices, yo no estoy haciendo nada, pastor, yo nada más estoy aquí, no estoy haciendo nada, estás escuchando. Y a medida que vas escuchando, se te abren los ojos y comienzas a inclinarte hacia eso. Por eso lo que tienes que hacer es agarrarte de Dios. Agarrarte de Dios. ¿Ok? Y es algo que yo siempre les digo a los jóvenes, a las mujeres que están pasando problemas. No lo pienses dos veces, porque un momento de desesperación, a veces en un momento de tentación uno tiene tendencias a irse y el enemigo te la presenta bonito, te la presenta de lo mejor. No va a pasar nada, Eva, no va a pasar nada, Adán, todo va a estar bien. Sí. Y uno dice, pues sí, no va a pasar nada, pero después sabemos lo que viene. Por eso tengo que yo enfocarme. Yo sé, usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a saber cuando está en esa situación. Usted va a saber distinguir. Y ahí va usted a decir, no, me aferro a Dios. Me aferro a Dios porque no me voy a dejar convencer, no me voy a dejar afligir, porque también es una arma que el enemigo usa, la aflicción, ¿ok? La conmiseración, el sentirse menos, el sentirse que uno no la hace, que uno es un perdedor. ¿Okay? Por eso cuando la gente habla cosas negativas y son personas de mi confianza que yo les puedo decir las cosas así, le digo, no me hables negativamente porque le estás dando cabida al enemigo. No, yo soy un perdedor, yo nunca voy a poder, yo nunca voy a hacer. Y el enemigo te va a presentar opciones en el camino, opciones fáciles que a veces uno cree que son las mejores, pero en realidad es engaño, es sutileza. Por eso no creas, no, yo no soy una perdedora, las mujeres, yo no soy una mujer abandonada, yo no me voy a creer eso. Como decíamos el otro día, predicábamos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Comienzo a leer la Escritura. Yo soy una sierva de Dios, yo soy un siervo de Dios, yo soy una mujer de Cristo, yo soy un hombre de Cristo, yo sé mi identidad en Cristo Jesús. Amén, hermanos, porque si no te lo vas a creer, nada más dale un tiempo ahí para escucharlo. Y te vas a comenzar a hundir en esos pensamientos derrotistas, en esas ideas de víctima. Y entonces comenzamos a caer en ese hoyo, poquito a poquito. Y luego dice, y a la carne. Entonces, mundo, Satanás y a la carne. Y luego dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Okay? La concupiscencia, la sensualidad, los impulsos, el descontrol.
la rienda suelta, las pasiones y emociones, eso es la carne. ¿Okay? Y entonces cuando uno sabe y uno viene a los pies de Cristo, uno comienza a alejarse de todo lo que puede ser una tentación, de lo que uno sabe que su carne ha estado antes, y comienza otra vez a agarrarse de las cosas del Señor. ¿Ya? Y uno comienza entonces poco a poco como a maestrarse, vamos a decirlo así, ¿no? En realidad es el Señor quien te da eso. La habilidad de lo que nos dice ahí, que hemos estudiado ahí en 2 Timoteo 1:7 en el momento, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, yo no me voy a dejar dominar por aquellas cosas que la carne muchas veces me ay, es que soy débil. No. En el Señor no somos débiles, somos fuertes. No en mis fuerzas, pero en las fuerzas del Señor. Y por eso no tengo que escuchar, como les digo, el enemigo muchas veces va a valerse del mundo, va a valerse de la carne, sabe las debilidades de uno, y va a tratar de presentarte muchas veces el programa, tu itinerario pecaminoso que él quiere para uno. Pero no vamos a dejar, sino que me voy a empapar de las cosas del Señor para poder resistir cuando el día sea malo, dice la palabra. ¿Están siguiendo, mis hermanos? Y lo mismo con los niños, lo mismo con los jóvenes también. Dios nos fortalece y nos da la habilidad de decir no. Ay, pero hermano tal, sí se puede. No, gracias. Ay, pero mira que... No, gracias. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, un pasaje más, ya Aníbal mencionó este pasaje en 1 Timoteo, pero también a los jóvenes y a todas las personas también, porque se aplica a todos. 2 Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles, la carne, las pasiones juveniles. ¿Okay? Está en cierta edad en que mucha energía, ¿verdad? Ok, huye de todo aquello que te puede poner en una situación vulnerable y pídele a Dios que te fortalezca y que distraiga tu mente en cosas positivas, constructivas, edificantes. Y Dios lo va a hacer. Te va a dar lo que uno necesita de una manera edificante. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no se puede hacer esto, pastor, si no me voy a dejar dominar? Yo sé que puedo, yo cuando quiero puedo. No, esa es la mentira del enemigo. No juegues con fuego, porque te puedes quemar. Nos podemos quemar. Por eso tenemos que agarrarnos del Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23, que dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Ok? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ok? ¿Puedo hacer esto? Pues claro que puedes, pero la pregunta es si debes, ¿no es cierto? De poder puedes. Si tú quieres te lanzas a la piscina, pero la pregunta es si debes. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Okay? Y es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Realmente esto está bien? ¿Va a ayudarme? ¿Va a ayudar a mi familia? Y a medida que uno va creciendo, hermanos, en la fe, vamos a ver que se nos van a presentar supuestos atajos. ¿Saben lo que es un atajo? No, cortar camino, un atajo. Entonces, para llegar al punto A. Pero de repente Dios, para que llegues al punto A, quiere que primero pases por el B, por el C y recién llegues ahí.
Pero uno dice, no, pero si le hago así, voy a llegar bien. Pero la pregunta es, si esa es la voluntad de Dios. ¿Ah? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y cuando uno está en oración y uno está en comunión con Dios, va a saber, Dios le va a mostrar por medio del Santo Espíritu, no va a haber cuestionamiento. Uno va a saber si realmente es la forma de llegar a ese lugar de esa manera. Y hay que procurar siempre hacer lo que a Dios le agrada, antes de lo rápido, lo fácil, que puede traer beneficios temporales, pero a la larga no es siempre lo mejor. Y así, mis hermanos, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Okay? Como antes de entrar al punto 3, bueno, en parte también va con el punto 3, es como uno está invitado a un gran buffet, ¿no es cierto? Un buffet latino, ya, vamos a decir, un buffet latino, hispano. Y entonces se le da a cada uno un plato, ¿verdad? Puede usted agarrar el plato ahí y ahí están todo lo que hay para comer. Unas carnitas ahí, ¿verdad? Un pozole, ¿no es cierto? Un arroz con gandules, ¿no es cierto? Está ahí, ¿verdad? Unas pupusas, está ahí no, un caldito, un de mariscos, ¿no es cierto? Y de postre también, cosas muy ricas, ¿verdad? Todo. Y la persona que de repente, por así decirlo, que no hay que tomarlo así literalmente, pero la persona que no conoce a Dios dice, no, se vive una sola vez y agarra su charola y vámonos, ¿no es cierto? Y comienza. Pero ya cuando uno conoce al Señor, sabe lo que puede y lo que le va a ayudar, le va a hacer bien, ¿verdad? El tiempo, la porción y todo lo demás, Dios se va a encargar de mostrarnos cuánto debemos o podemos. Y a veces uno mira de repente a los demás, ¿no? Y los demás ve, ¿no? Que tiene ahí su morro de comida, ¿no es cierto? Un montón de comida. Y entonces uno a veces dice, pero ¿por qué? O yo me gustaría, o los demás dicen, ¿por qué? ¿Por qué no me juzgues, no? Esto es lo que yo tengo. Y en el mundo, mis hermanos, muchas veces esa es la idea. Uno puede hacer lo que quiera con el buffet, con las cosas que tiene, siempre y cuando no juzgues a los demás. Siempre y cuando dejes tú que los demás hagan lo que quieran con su vida. Y esa idea popular es la que se vende cada año. Pero como hijos de Dios, hermanos, tenemos que entender que no se trata de hacer lo que cada uno quiera con su vida, porque mañana más tarde va a salir leyes y cosas y no va a haber frenos hacia lo que se puede o no se puede hacer, y de hecho ya está ocurriendo eso. Por eso la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo va a edificar, no todo me va a ayudar. Yo tengo que tener la habilidad por medio del Santo Espíritu de poder discernir qué es lo que verdaderamente Dios quiere para mi vida. ¿Ya? Y si la gente me pregunta, contestarle y decirle las cosas como son. Porque el momento que muchas veces un cristiano no pone un filtro a lo que hace, ¿no? Y es Dios el que nos va a ayudar, o a lo que decimos, que está escrito ya en la palabra de Dios, no es que uno se inventó algo, no, si ya está. Entonces comenzamos a vivir en lo que se llama ya no libertad, sino libertinaje, que es muy diferente. ¿Okay? Y por eso quiero decirle yo a los jóvenes y a toda la iglesia que
no se trata de hacer lo que uno quiere, cuando quiere y como quiere, porque eso no es libertad. Eso no es libertad. El libertinaje tiene consecuencias muy graves. Y yo no sé cuánto tiempo voy a poder predicar de esto en el tiempo que tengamos, la verdad, así de una manera libre. Porque muchos toman nota afuera. Mucha gente está detrás de lo que se dice hoy en día. ¿Por qué? Porque se sienten ofendidos cuando las personas dicen, no, pero la palabra de Dios enseña esto. Me estás juzgando, me estás juzgando. No, nadie te está juzgando, tranquilo. Pero la gente quiere no ser cuestionado por lo que hace. Y más bien cuando uno ayuda a la gente a pensar las cosas y decir, mira hijo, mira, empezando con la familia, la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Realmente te va a ayudar echarte todo eso a la bolsa, te va a ayudar comer todo eso, te va a ayudar vivir de esa manera, te va a ayudar mirar todo lo que tú quieras por internet, te va a ayudar, hijo mío, te va a ayudar, hija mía. Yo nada más te digo, pero la decisión está en ti, pero tengo que decírtelo, porque el que te ama, te dice. El que no te ama, le vale. Por eso, número 3. Antes de Cristo éramos por naturaleza hijos de ira, como muchos otros. ¿Ok? Por eso el versículo 3 dice así. En la última parte, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, antes de conocer a Cristo, éramos hijos de ira por el pecado. Pero una vez que Cristo viene a nuestras vidas, Él pagó, ¿verdad? Y Él nos dio ese acceso al Padre, esa libertad. Y por eso, hermanos, podemos vivir confiadamente, como justamente el versículo de esta mañana en el devocional, ahí en Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿verdad? Para el oportuno socorro. Entonces, de eso se trata. Acerquémonos. Ya el camino, ya Dios lo ha puesto, lo ha abierto por medio de Jesucristo. Él pagó ya por nuestros pecados en el momento que lo aceptamos a Él, que nos acercamos a Él. Y entonces tengo que vivir con esa libertad. Soy libre, pero bajo su señorío, para que no se vuelva libertinaje. ¿Sí me explico, mis hermanos? Es muy importante entender eso. Soy libre para Jesucristo. Soy libre para ahora hacer su voluntad. Ya el pecado no tiene control sobre mi vida. Ya el mundo puede poner todos los advertisements que quiera, pero no, si necesito algo, pues lo voy a llamar, voy a comprar, pero no me controla. ¿Okay? El enemigo ahí está constantemente que me fastidia, pero no me controla. Yo soy libre en Jesucristo. La carne, sí, a veces paso por ahí y veo eso que antes me dominaba, pero ya en Cristo Jesús me sé controlar, le doy vuelta y digo, dame, Señor, dominio propio, y el Señor me ayuda. Ya no me controla. Y si por ahí o por allá tuviera un resbalón, sé a dónde venir. Y el Señor me limpia y me perdona. Porque ya no es mi voluntad la que quiere, sino lo que quiero es agradar a Cristo. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Ok? Porque cuando un cristiano peca, duele. Ya no es como antes, que antes, no pasa nada. No, si alguien tiene un resbalón, un remesón, vamos a decirlo así, ya no puedes tomar la cosa a la ligera. Nos ponemos en las cuentas con el Señor para que Él nos perdone y entonces hacer un giro total para no estar en lo mismo y tomar las medidas necesarias para no volver a lo mismo. Porque triste es cuando uno vuelve y vuelve a lo mismo, pareciera que no ha entendido las cosas.
pero en el Señor sí se puede, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Así que Juan 8:36, ya para ir terminando. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Eclesiastés 12:1, lo que habíamos estudiado hace un tiempo atrás. Jóvenes, iglesia, todos en general, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora es el momento para poder echar buenos cimientos. Ahora es el momento para buscar la dirección de Dios. Ahora es el momento para buscar la sabiduría divina que está en la palabra de Dios. Es el momento. Ay, no, todavía tengo muchos años. No, ahora es el momento. Dios te está llamando para que justamente aproveches y vivas estos años de una manera provechosa, buena para ti y para los que están a tu alrededor. Y es entonces cuando nuestra libertad la vamos a vivir en Cristo. Y vamos a saber gozar de nuestra libertad y no ser esclavos a la carne. Aprovecha tu tiempo, toma decisiones sabias, siempre consultando con tu Creador. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque en esta oportunidad leer el libro de Efesios, capítulo 2, Señor, encontramos grandes verdades, Señor, tremendas verdades y promesas tuyas, Señor, que nos dicen que antes era así, mas ahora, Señor, tú nos das esa libertad. Ayúdanos a vivir en ti, Padre, ayúdanos a poder poner en práctica lo aprendido. Líbranos, Señor, del mundo, líbranos, Señor, del enemigo, líbranos, Señor, de nuestra propia carne, que podamos rendirnos a ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad siempre es buena para nuestras vidas. Gracias, Señor, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.